Hola a todas y todos. Bueno, continuamos con la materia. Vamos a arrancar la clase 11. Vamos a ver a un autor que nos vamos a volver a encontrar más adelante, Charles Lindblom. Y vamos a reforzar algo que ya venimos viendo que tiene que ver o gira en torno a la cuestión del proceso de toma de decisiones, ¿sí? Insertar la política en el análisis de las políticas públicas, entender un poco más con detalle cuáles son las particularidades y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando uno ya sea forme parte dentro de la estructura de toma de decisiones, aporte, colabore como analista para alimentar ese proceso o simplemente como un espectador externo que quiere evaluar cómo el Estado, un organismo o algún decisor público está actuando. Entonces, arranquemos. Y como les vengo diciendo en el último tiempo, ¿no? Cada clase va a ir apoyándose cada vez con más detenimiento o de una forma mucho más explícita en otros autores que hemos visto y nos van a permitir avanzar mucho más rápidamente. Bueno, como les decía, el autor es Charles Lindblom, el texto que tienen que leer ustedes es Cómo adecuar la política en el análisis de políticas públicas. Entonces, lo primero que hay que entender es que él entiende el proceso de formulación de las políticas públicas, ese proceso que vimos con Benny Twining, que reforzamos con Oslak y O'Donnell, lo entiende como un proceso político, del mismo modo que lo veníamos entendiendo. Claro, lo que pasa es que empieza a reforzarlo y dice, y es así porque toda elección de política pública supone un proceso político. Deben prevalecer determinadas opiniones sobre otras. La mayoría se termina imponiendo. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. No podemos en una comunidad humana ponernos todos de acuerdo. Ni siquiera en una comunidad pequeña, ni siquiera en una familia podemos estar todos de acuerdo. Pero llega un momento que hay que decidir. Y la forma de decidir es la política, es la imposición por parte de la mayoría. ¿Y por qué no nos podemos poner de acuerdo? Bueno, en primer lugar, por la complejidad del mundo social. Cuando uno quiere analizar, quiere evaluar diferentes políticas públicas, es tan complejo el mundo social que es muy probable, o es cierto, que vamos a omitir variables importantes. En las clases prácticas que fuimos teniendo, lo vimos. Al tratar algunos temas nos damos cuenta que los abordamos limitadamente. Luego, en definitiva, analizamos y tratamos de darle solución a cuestiones socialmente problematizadas para darle una respuesta. Y por eso tenemos tiempo, nos corre el reloj. Entonces, en algún momento hay que tomar una decisión. No podemos dedicarle todo el tiempo del mundo a analizar todas las dimensiones que el problema puede tener y puede implicar en el resto de la sociedad. En un momento hay que decir, bueno, con la información que tengo, tomemos la decisión. Y justamente, encima de la información que tengo, es insuficiente. Por exceso o por poco. Muchas veces no tenemos la información justa, oportuna y necesaria, y muchas otras veces hay tanta información que también nos paraliza para el análisis. Cuando, como les dije, ¿no? Cuando más adelante nos volvamos a encontrar con este autor, justamente es uno de los exponentes de la idea de la racionalidad limitada, de que los seres humanos se tienen que mover con ese constreñimiento y por lo cual
cuando toman decisiones, no lo toman analizando todo el contexto y todas las alternativas posibles, sino que van a tomar las decisiones que consideren en el momento justo de acuerdo a la poca información o al recorte que hacen respecto a la información. Y después lo otro, que tiene que ver por qué es difícil obtener un acuerdo, es que los valores que tenemos son diferentes. Todos tenemos un recorrido de formación, de socialización diferente. Nos gustan más unas cosas, nos gustan menos otras. Tienen que ver también con nuestra historia, con nuestra posición social, sobre el azar de qué grupos de personas fuimos conociendo a lo largo del tiempo. Es decir, hay un conjunto de explicaciones que hacen que sea difícil que todos los seres humanos opinen del mismo modo. Entonces, si estas son las dificultades, si entendemos que en la política pública hay que tomar decisiones y que esa decisión se toma en base a las mayorías, si entendemos que eso se hace así porque es imposible ponernos de acuerdo por todos esos atributos que referimos del mundo social. Si eso es así, ¿cómo identificar la mejor política? Bueno, lo primero y obvio es que ninguna es mejor, ni ninguna es peor, sino que es definible de acuerdo a cómo podamos estructurar y acumular las mayores opiniones en torno a una decisión. Después uno diría, bueno, pero no podemos ponernos de acuerdo sobre los valores. Bueno, es una discusión que viene, digamos, desde tiempos de Platón. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que está más allá de las sombras de la cueva? O sea, es una discusión filosófica que está bueno para los filósofos e incluso para la filosofía política, pero para los tomadores de decisiones, para los que tienen que actuar en este momento y sobre esta realidad, no tienen el tiempo, al cual es muy probable que nunca lleguen tampoco a ponerse de acuerdo. Es decir, dados los valores, tenemos que tomar una posición. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen tiempo, tienen que actuar. Entonces hay que imponerse. Las decisiones respecto a las políticas públicas deben imponerse políticamente. Ahora, ya lo vimos, en democracia, ¿cómo se imponen las decisiones de políticas públicas? Bueno, gracias al procedimiento democrático. El régimen político democrático es el mecanismo que tenemos en las sociedades complejas, modernas, actuales, para que esa imposición que hace que las decisiones sean colectivamente vinculantes para todos los miembros de la población, Estado, como vimos, se lleven mediante una regla. Bueno, en este caso es la regla de la mayoría. Ahora, con algunas salvedades, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta el analista de políticas públicas. Insisto con esto, abro un paréntesis. El texto está pensado para los que se dedican al análisis de políticas públicas. Yo le agrego que estas inferencias que plantea el autor sirven justamente para cualquier persona que quiera, de un modo más o menos esquemático, metódico, abordar el análisis de alguna política pública, o simplemente que quiera analizar lo que se está discutiendo y lo que se lleva adelante en el ámbito público, como cualquier ciudadano que quiera opinar, formarse una opinión para tomar posición en base a un análisis más sustentado. Entonces, retomando un poquito lo que venimos hablando, nosotros qué tenemos que decir? Primero, no hablar de mejor política pública, sino cuál es, a nuestro criterio, la política que debe hacerse, que debe llevarse adelante.
Entender que el rol, no solamente el del analista, sino el del decisor público, el de los tomadores de decisión, e incluso de los que se oponen, es que juegan un rol parcial o partidario. Y acá me salto. Hay que escapar a la trampa de la imparcialidad. La imparcialidad requiere indiferencia. El que dice que opina de esa manera, de una manera objetiva, neutral valorativamente, está mintiendo. Porque no existe la neutralidad valorativa. Todos pensamos, analizamos desde una posición. Nuestra toma de posición está mediada por valores más o menos explícitos, a veces profundos, pero que no dejan de entender que miramos el mundo, miramos los fenómenos sociales con un prisma determinado. Recuerden cuando vimos nuestro esquema de sistema político, ¿no? La forma en que tratamos de intervenir a través del régimen político sobre las estructuras de toma de decisiones depende mucho de esos valores e ideologías que están presentes en el sistema político. Uno no es una tabla rasa. Uno está, insistimos, mediado y atravesado por valores. Entonces, volviendo así al tercer punto, entender que en definitiva, cuando es algo muy común actualmente, es decir, el gobierno impuso su mayoría y se votó tal ley. Y sí, claro que es así. Primero porque es obvio, es la democracia, establece esa regla de juego. Pero después hay que agradecer que existen reglas para la toma de decisiones. Porque si solamente dependiéramos del análisis, nunca se tomaría ninguna decisión. Y si no se toma ninguna decisión, la sociedad sería ingobernable. Para las mayorías y para las minorías. Entonces, la decisión se logra gracias a la imposición. Entonces, no denigremos a la política ni pretendamos reemplazarla con investigación o con el debate al infinito. En algún momento se imponen. Despegarnos de los conceptos de interés público, bienestar general, bien común. Sí y no. Uno tiene que entender que no existe eso por todo lo que venimos hablando. Ahora, la clave, el chiste de la política es justamente hacer pasar nuestra posición, nuestro interés particular, nuestra mirada del mundo como la mirada general. Es obvio que el debate siempre va a girar en torno a que lo que yo digo es la realidad y el otro va a tratar de imponer que lo que el otro dice es lo que hay que hacer. La política gira en torno a eso, a darle sentido, el sentido más plausible de ser mayoritario en un determinado momento. Entonces, dicho esto, cuando uno se enfrenta al Estado, llega a la conclusión, que ya lo vimos con Skocpol, y lo fuimos reforzando en las últimas clases, es que cuando evaluamos el Estado, tenemos que entender que los funcionarios no gozan de mayor racionalidad que el resto de la sociedad. Son presos de este mismo proceso, de estas mismas limitantes para la toma de decisiones, que no son, insisto, esto lo vamos a ver principalmente cuando volvamos con Tamayo Sáez y veamos los métodos o los enfoques para la toma de decisiones, para la formulación de políticas públicas. Bueno, la racionalidad siempre va a ser limitada, pues no podemos abordar todas las variables y dimensiones de un problema social y no tenemos toda la información y encima vamos a tener siempre valores divergentes para interpretar esa información y analizar esas dimensiones del problema. Entonces, dicho esto, significa que las decisiones se tienen que tomar simplemente por la mayoría.
se tiene que tomar por los valores de la élite gobernante en ese momento, se tiene que tomar por las élites sociales, se tiene que tomar por imposición de alguien de afuera. Bueno, en definitiva, ¿qué valores debieran gobernar el análisis de política pública? ¿Qué valores habría que tratar que prevalezcan o de ayudar a que estén en línea con la toma de decisiones? Entonces el autor plantea, ¿no? Si nos basamos solamente en que la decisión se sostenga en los valores políticos dominantes en la sociedad, eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque sería imposible innovar o evitar que sectores vulnerables permanezcan permanentemente vulnerados. Los autores obviamente hablan, el autor, ¿no? Al ser norteamericano, habla del caso de las minorías étnicas en Estados Unidos. Es decir, si nunca se hubiese innovado, si no se hubiese sacudido los valores existentes en la sociedad, era muy probable que el límite de los derechos civiles de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos nunca se hubiese roto, nunca se hubiese podido reformar los derechos civiles para incluir a las minorías étnicas. ¿Por qué? Porque los valores dominantes en la sociedad sureña era justamente seguir limitando la participación civil y política de los afroamericanos. Después, podemos decir, en democracia tienen que primar los valores de la mayoría. Sí, es cierto, pero ya lo vimos. Nosotros hablamos de democracias liberales, en el cual el Estado respete también las libertades y derechos de las minorías. Va en sintonía con lo anterior. O sea, está claro que las decisiones se tienen que tomar en función de los valores mayoritarios, pero sin avasallar a las minorías. Pero significa esto, no significa lo contrario, que en realidad se tengan que tomar las decisiones o adoptar los valores de las minorías imponiéndose las mayorías como una forma de entender que es el mejor modo de no violar los derechos de las minorías. O sea, para no violar los derechos de las minorías se violan los derechos de las mayorías. Ojo, y que es algo que lo comenté previamente, es como que está muy presente en la discusión pública. Es decir, se le niega a las mayorías tomar decisiones a favor de las mayorías, que analizadas correctamente no violan ninguna minoría, pero no, violan el derecho a imponer la voluntad de las minorías. Bueno, sí, de eso se trata la democracia, mientras no violemos los derechos y libertades de esas minorías. O sea, eso tiene que estar bien claro y no caer en esa trampa de considerar que porque se toman decisiones por la regla mayoritaria, se está violando el derecho de las minorías. No, se viola el derecho de las minorías, como vimos claramente cuando estudiamos sistemas de gobierno, si se violan las libertades y derechos con esa decisión. Si no se viola ninguna libertad ni derecho, está perfecto la aplicación de la regla mayoritaria. Después podemos pensar que el análisis de políticas públicas, los valores que deberían gobernarlo sean los valores que comparten los más cultos. Bueno, eso es obviamente una forma de caer en una neoaristocracia que termine corrompiendo justamente los valores democráticos más íntimos, es decir, que las opiniones de las mayorías, del pueblo, de la gente común también valgan. No podemos caer en unas reglas de toma de decisiones donde solo primen las élites. Y por último, y no menos importante, bueno, utilizan el concepto de cliente, ¿no? Suena un poco feo, pero forma parte de la literatura principalmente norteamericana, la idea de incorporar los valores del cliente. ¿A quién se refiere con el cliente?
Porque él está escribiendo a un analista de política, es decir, a un consultor, un asesor, al que trabaja para un decisor público. Entonces dice, cuando se analicen los problemas, ahí dice, ¿no? Retar sus hábitos de pensamiento. Es decir, tratar de ayudarlo a que incorpore nuevos valores, nuevas miradas, nueva información para analizar y que de ese modo pueda tomar una mejor decisión pública. Pero dice, no reemplazarlo, sino ayudarlo que él también analice con otros ojos la realidad. En realidad comparto casi en un 98% todo el texto, en esto lo comparto prácticamente en un 100%. Hay que retar, los que tuvimos la suerte, a veces, y a veces no tanto la suerte, justamente de poder ayudar a tomar decisiones, sabemos que es muy difícil, porque además el político generalmente tiene la sensación de que llegó ahí porque sabe de qué se trata y qué hacer, y a veces les cuesta mucho aceptar que tienen que mirar los problemas desde otro ángulo, pero sin duda cuando se da ese matrimonio entre que saber escuchar y uno también saber que está ayudando y no reemplazando, se toman las mejores decisiones y se alcanzan los mejores objetivos. Entonces, como conclusión final que hace el autor, dice, uno nunca es imparcial, nunca está fuera o por encima de la política, sino que está más interesado en unos valores que en otros, y en algunos segmentos de la población más que en otros. En consecuencia, uno siempre está desempeñando explícitamente un papel político, tan solo porque está atado a algunos valores y no a otros. A la política le corresponde decidir. Esto es finalmente músculo, no cerebro. Y esta reflexión final, fantástica, a mi gusto, de un modo u otro, es lo que venimos viendo desde el principio, entendiendo que las tomas de decisiones, entendiendo que la política se basa en valores, en principios, que cuando alguien les hable desde una posición de técnico, científico, de especialista en determinada temática, y que lo dice con racionalidad, sin pasiones que lo atraviesen, desconfíen, les está mintiendo. En todo asunto humano, y en la política más todavía, los valores están presentes. Se dice y se actúa desde determinado lugar. Identificar esas posiciones ajenas y propias son el primer paso justamente para tomar las mejores decisiones, o por lo menos para hacernos responsables de esas decisiones. Ya sea porque tengamos un rol fundamental dentro del proceso de análisis, ya sea porque tengamos un rol como analistas externos sobre el proceso, o simplemente porque seamos ciudadanos interesados en los procesos políticos. Tenemos que tener presente estas conclusiones y esta presentación que vimos con Lindblom. Bueno, en las próximas clases lo reforzamos y como venimos haciendo, lo vamos a trabajar sobre casos concretos. Nos vemos la próxima.